Bienvenidos a este nuevo video, y dentro del tema Desmintiendo Grimorios y Libros Malditos vamos a hablar de un libro que desde que salió a la luz pública en el año 1969 causó un gran revuelo y expectativas dentro del campo de la magia y el ocultismo, específicamente en el satanismo. Hablamos de la Biblia satánica del autor Anton LaVey, y ciertamente causó una gran impresión en la gente en general, particularmente en la ciudad de San Francisco, Estados Unidos, pues ya este personaje, LaVey, había fundado la iglesia de Satán unos años antes. Pero vamos a analizar este texto, la Biblia satánica, y de la cual se desprenden varias interrogantes como: ¿realmente es una Biblia? ¿Es verdad que cambió el curso del siglo XX? ¿Quién era o fue su autor, Anton LaVey? ¿La Biblia satánica es un texto básico para el aprendizaje o iniciación al satanismo? Esto y una serie de cuestionamientos sobre el contenido de este libro, que son errores, inconsistencias y contradicciones que hacen que la Biblia satánica, al ser estudiada a fondo, no es lo que parece. Pero vayamos por partes. ¿La Biblia satánica es una Biblia? ¿Se le puede considerar así? Si estudiamos el concepto de Biblia, en todos los diccionarios nos hace la observación que es un conjunto de libros generalmente canónicos para cualquier religión. Pero esta lista de libros que comprenden una Biblia deben de reunir un conocimiento importante y trascendental que reflejen una inspiración divina entre esa divinidad y la humanidad. La Biblia satánica no reúne ninguno de estos requisitos. Para empezar, los 4 libros que se mencionan en la Biblia satánica, que son el libro de Satanás, el libro de Lucifer, el libro de Belial y el de Leviatán, no se consideran como textos trascendentales ni básicos en el ocultismo. Más que libros, son ensayos o escritos que analizan o hacen reflexiones en varios temas, no tomando como base el esoterismo ni el satanismo como debería de ser. Tampoco son textos que aluden a alguna divinidad, porque su autor, LaVey, es ateo, cuando ya mencionamos que una Biblia como característica básica es la inspiración divina con el ser humano. Entonces, la Biblia satánica en su concepto es un error. Se le podrá llamar de 1000 maneras, pero Biblia definitivamente no. Los seguidores de la Biblia satánica podrán defender su término, pero no es nada menor lo que digo. La única que es considerada como Biblia es la Biblia católica, compuesta por 66 libros aproximadamente. Es la religión más extensa del mundo, por cierto, seguida por otras religiones muy abundantes en seguidores, que son las hindúes, budistas, taoístas. Estas, a pesar de contar con varios libros sagrados que las avalan y que son de gran relevancia, no tienen una Biblia como tal. Entonces, hay que llamar a las cosas como son. Otra de las preguntas bastante polémicas que se dicen respecto a la Biblia satánica es que se afirma que este libro cambió el curso del siglo XX, y la respuesta es no. Para esto, tendríamos que ir hacia atrás en el tiempo y ver que el satanismo como un culto real, o sea, con agrupaciones o sectas como las hay hoy en día, no existían. Satanás o el diablo era la divinidad contraria o enemiga del bien o de Dios. Esto se sabía en todas las antiguas culturas que florecieron en todo el mundo. Satanás y el infierno
siempre tuvieron su parte en el folclore, creencias, mitologías de todas las religiones hasta hoy a la fecha. Pero no fue sino a principios de la Edad Media, como en el año 400 o 500, cuando se empieza a desatar una especie de euforia hacia las artes negras. Los cultos paganos se extienden por toda Europa. Con ello, la brujería, la alquimia, la magia, apoyados y basados en la imagen del diablo. Los casos más documentados y sonados de cultos a Satanás, es decir, que ya había un grupo de personas metidos en estas creencias y eran dirigidas por líderes satanistas. Fue en el año de 1679 en Francia, con el famoso asunto de los venenos. En este escándalo de esa época se involucraban ya rituales satánicos, misas negras y hasta sacrificios humanos, particularmente bebés, donde a su vez participaban altos personajes de la corte durante el reinado de Luis XIV. Todo esto dirigido por una sacerdotisa y sacerdote negro. Después de ser abolida la Inquisición en Europa en el siglo XVIII, no digo fechas exactas porque estas difieren de un país a otro, pero bueno, salen a la luz diversas asociaciones místicas y esotéricas, ya más libres de expresarse. Dentro de estas asociaciones esotéricas, varias de ellas ya secretamente organizaban cultos y misas negras a Satanás. Cabe recordar que la palabra esotérica o esoterismo es una palabra genérica que puede designar el conocimiento o la iniciación tanto como al sendero blanco como al negro. Y siguiendo la cronología del culto al satanismo o a la relación con él, aparece o nace en el año de 1875 un famoso personaje llamado Aleister Crowley, malamente apodado la Gran Bestia 666. Malamente porque este personaje no aportó nada al satanismo. La gente que lo relaciona al diablo es gente que no sabe nada de él ni de su vida. Pues a pesar de ser un gran apasionado a la magia y al ocultismo y de haber escrito más de 80 obras, ninguna ha tenido una trascendencia o ha dejado un legado importante al mundo del esoterismo, menos para el satanismo. Quizá porque todo lo que escribió eran mentiras, ficción o una gran imaginación desbordada por su apego y adicción a todo tipo de drogas. Al morir en 1947, unos pocos años antes, en 1930, en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos, nace nuestro protagonista de este video, Anton LaVey, quien fundaría la Iglesia de Satán en el año 1966 para posteriormente dar a conocer su Biblia satánica en el año de 1969. Con este resumen cronológico sobre el culto a Satán o satanismo a través de la historia, vemos que en ningún momento marca un acontecimiento nuevo o de gran trascendencia. Es innegable su culto, que ha provocado más que nada escándalos, miedos en la gente, morbosidad, historias fantasiosas y casos que pueden causar impacto en personas susceptibles, porque Satán o el diablo siempre ha sido mal visto por ser dizque el causante de todas las calamidades del mundo y del ser humano. Entonces, si el satanismo nunca ha marcado etapas concretas en su culto, ni ha modificado el curso de la vida en el planeta, ¿por qué la Biblia satánica de Anton LaVey tendría que hacerlo? Como dicen muchos. Bueno, obviamente que esto no es más que una exageración publicitaria, como vamos a ver. La Biblia satánica está escrita bajo varias temáticas que LaVey va entrelazando. Pero mientras más entrelaza esas ideas, más se hacen notorios sus errores, como su nulo conocimiento en las artes mágicas y en el ocultismo. Y se va descubriendo el real propósito que LaVey tenía.
Por ejemplo, algo tan repetitivo y trillado que LaVey hace es mostrar su odio y desprecio a la Iglesia Católica o a la religión en general. No se entiende cómo alguien que se jacta de ser ateo se preocupa mucho de escribirlo y recalcarlo tanto, como queriendo acuñar en el subconsciente de quien lea sus ideas que así es la manera de pensar de un satanista o la manera de iniciarse al satanismo. De hecho, y como claramente se observa, gran parte de la Biblia satánica son los conceptos contrarios a los de la Biblia católica, en especial los conceptos morales. Esta obsesiva oposición de ideas de LaVey en nada ayudan a su Biblia satánica. Más bien es un gran desperdicio de hojas y tintas del autor. En la parte de las misas negras hace exactamente lo mismo, representaciones o emulaciones de una misa dominical católica, que más bien parece una especie de pastorela. Si a esto le llaman satanismo revolucionario, queda en evidencia que no lo es. Otra corriente o temática de la que está compuesta la Biblia satánica es el idealismo de varios filósofos ateos, como Carlos Marx, Friedrich Nietzsche, el objetivismo de Ayn Rand, de nacionalidad rusa, también atea, y claro, el darwinismo social. Pero de todos ellos, quien más influenció a Anton LaVey fue Nietzsche. De hecho, la Biblia satánica se encuentra plagada de sus ideas, como por ejemplo Nietzsche decía: el hombre, en su orgullo, creó a Dios a su imagen y semejanza. Y LaVey apuntaba lo mismo. Decía: todas las religiones de naturaleza espiritual son invenciones del hombre, y si el hombre necesita tal Dios y reconoce a ese Dios, entonces está adorando una entidad que ha inventado su cerebro. Nietzsche decía: Dios ha muerto, ahora puede llegar el superhombre. Nietzsche en esta frase decía que el ser humano puede prescindir de Dios, ya sea matándolo o quitándolo, y él mismo, ese hombre, llegar a ser su propio Dios, que es lo mismo que llegar a ser un superhombre. LaVey reaccionaba escribiendo en su libro de Lucifer de la siguiente manera: en vez de adorar una entidad exterior, invención del hombre, ¿por qué no ser más sensatos y adorar un Dios que podría ser tú mismo? Nietzsche decía que para poder llegar a ser un superhombre habría que salirse del rebaño, o sea, de las ideas, pensamientos, religiones que la sociedad impone. Anton LaVey, dentro de los 9 pecados satanistas, en el punto número 5, llamado el conformismo rebañero, es prácticamente lo que dice Nietzsche. Y así podríamos seguir con una cantidad de ejemplos de un claro plagio de ideas de LaVey a los filósofos ateos ya mencionados. Pero bueno, eso también es un clásico ejemplo del rebañismo, cuando nos influenciamos por ideas o corrientes filosóficas de otras personas en una cadena interminable que constantemente se mueve en varias direcciones, pero no deja de ser una psicología de masas, solo que en menor escala. ¿Quién era Anton LaVey realmente? Nacido en Chicago en 1930, al momento de fundar la Iglesia de Satán en el año 1966, transcurrieron 36 años, de los cuales hay poco o nada de revolucionario o relevante de LaVey en el mundo del ocultismo y la magia. Es decir, no estuvo en escuelas místicas ni de iniciación, no escribió ningún libro antes de esa fecha, no hay anécdotas o memorias, nada que se haya dicho de él, o de haber participado en algún evento esotérico o satanista. Por el contrario, su bibliografía lo hacen ver como una persona normal, como tantas,
Por ejemplo, se dice que fue un músico, básicamente organista. Después trabajó mucho tiempo en un circo. Se decía domador de leones, pero esto no está confirmado. Después se hizo fotógrafo dentro del Departamento de Policía de San Francisco, que también está en duda. No se sabe exactamente a qué edad le entró la curiosidad por los temas esotéricos y mágicos, posiblemente en su adolescencia o juventud, pero repito, no hay nada que avale esto. Entonces, ¿cómo alguien sin preparación ni vocación dentro de las artes mágicas haya fundado una iglesia satanista y después haber escrito la Biblia satánica? Es una gran pregunta con una respuesta simple. Cuando lees y analizas a fondo la Biblia satánica, te das cuenta que no tiene en sí una esencia satánica, ni de magia ni ocultismo, porque su autor, Anton LaVey, es ateo y él no creía en dioses ni buenos ni malos. Es más, los ateos ni siquiera creen en los fenómenos paranormales, en espíritus o entidades astrales, como elementales o elementarios, básicos en todo trabajo o ritual de un mago o hechicero. ¿Cómo es que LaVey se decía satanista y mago ceremonial si no creía en nada de esto? Simplemente porque LaVey no lo era. La realidad es que lo poco que sabía de esoterismo o satanismo lo aprendió para otros fines. Lo usó para crear su leyenda a base de shows o espectáculos. Aprovechó su conocimiento circense para llamar la atención de la gente. Usó la figura del diablo como base de su filosofía y una forma de ganar dinero. La iglesia de Satán causó un gran revuelo mediático, no solo para los aficionados al ocultismo, sino al público en general. Y la prensa sensacionalista de estos años se alimentaba con las excentricidades del llamado Papa Negro. Con una capucha de cuernos como protagonista, montaba su espectáculo extravagante a modo de ritual satánico, poniendo a una mujer desnuda como altar. Más que ocultista, LaVey parecía un showman. Anton LaVey hizo de la magia, del lado oscuro y del oculto un espectáculo vulgar para las masas. Y aunque muchos adeptos y seguidores de él le creyeron, poco a poco estas actitudes y formas de llevar un satanismo escandaloso, sin principios, sin seriedad ni respeto, causó que muchos adeptos se fueran saliendo de la iglesia de Satán en total desacuerdo. Está el caso más sonado de todos, el abandono de Michael Aquino, que hasta llegó a ser el brazo derecho de LaVey. Aquino más tarde fundaría el templo de Set. Michael Aquino escribió sobre LaVey y su forma de llevar el satanismo de la siguiente manera: seguidores de la moda, ególatras y excéntricos variados, cuyo interés principal en convertirse en satanistas era exhibir sus tarjetas de membresía para la notoriedad de los cócteles. ¿Qué quiso decir Aquino con esto? Pues que mucha gente que estaba en la iglesia de Satán, de LaVey, ni siquiera estaba interesada en el ocultismo. Pagaban una cuota o membresía, como en un club, para ver y participar en las misas negras y rituales, que eran una especie de obras teatrales rodeadas de una atmósfera mística o satánica, con mujeres desnudas participando. Despertaban los deseos sexuales de quienes asistían, y en el éxtasis del momento estos espectáculos terminaban en orgías y fiestas desenfrenadas al estilo de los bacanales romanos. Por eso decía anteriormente que LaVey hizo de la magia, del lado oscuro y del oculto un espectáculo vulgar para las masas. Como conclusión diremos que Anton LaVey no escribió la Biblia satánica como un credo o una guía, ni siquiera fue su idea. En esos días
una editorial llamada Avon Books le solicitó a LaVey escribir un texto o libro, o mejor dicho, una Biblia, lo cual llamaría más la atención y hacía aprovechar la moda del satanismo que LaVey estaba generando. Era un gran negocio, así que no dudó en buscar la fórmula para hacerlo. Y esa fórmula rápida era copiar ideas o pasajes de otros libros esotéricos o filosóficos, entre ellos la Biblia católica, obviamente cambiando el contexto y distorsionando todo para que encajara en la visión hedonista de LaVey. Hasta el famoso pentagrama con la cabeza de cabra fue extraído del libro llamado La clave de la magia negra, de su autor francés Stanislas de Guaita, miembro de la Orden Rosacruz en el año de 1897. No cabe duda que este movimiento satanista encabezado por LaVey se mantuvo varios años, perdiendo fuerza y seguidores hacia la muerte del mismo en 1997. Antes de eso, su propia hija, Sina Sherk, quien renunció al satanismo de LaVey, se encargó de desmentir los mitos y las leyendas de su propio padre, tachándolo de un charlatán, mentiroso, compulsivo y un hombre hambriento de dinero y por llamar la atención. Y aunque hoy en día hay varios discípulos y seguidores de LaVey que defienden su doctrina, lo cierto es que el satanismo leveyano es una ideología sin ninguna seriedad. El autoproclamado Papa Negro, quien supuestamente abriría o daría paso a una nueva edad satánica, resultó ser un mitómano que terminó viviendo y creyendo su propia mentira. Y ya para terminar este video, solo diré que la Biblia satánica y su autor Anton LaVey modificaron al satanismo, surgiendo una especie de satanismo ateo, o sea, ver a Satanás como un simbolismo o una fuerza representativa de la naturaleza oscura. Como entidad externa o deidad, no es aceptada. Pero ¿qué dirían si yo les dijera que Anton LaVey sí creía en Satán como una entidad externa, pero no le rendía culto ni lo veneraba, y que su ateísmo era solo un plan que a él le convenía decirlo y propagarlo? ¿O qué se puede esperar de alguien como LaVey, que escribió en su propia biografía la naturaleza de su ser de esta manera? Soy un mentiroso infernal. La mayor parte de mi vida adulta he sido acusado de ser charlatán, un fraude, un impostor. Supongo que eso me pone tan cerca como cualquiera de lo que el diablo se supone que es. Es cierto, miento constantemente, incesantemente. Como miento tanto, estaría lleno de mierda si no mantuviera la boca cerrada y los intestinos abiertos. Anton LaVey, Satan Speaks, página 101. Saludos y nos vemos en el siguiente video. Mi nombre es Luis Carlo, investigador paranormal, esoterista y magia práctica.